Muy buenos días a todos. Mm, La Comisión de Síndicos trabajamos como medio de contacto entre los contribuyentes asociados al Instituto Mexicano y lo que es el Servicio de Administración Tributaria. En cada colegio federado hay un síndico atendiendo en la desconcentrada del Servicio de Administración Tributaria y es el medio de contacto entre el asociado a manera federada y el SAT a nivel desconcentrado. Misma conexión que tenemos a nivel nacional a través de la Comisión Nacional de Síndicos. Entonces, nosotros en la Comisión Nacional llevamos reuniones trimestrales con el Servicio de Administración Tributaria, donde presentamos estos planteamientos y problemáticas que presentan los contribuyentes en el día a día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Nuestra próxima reunión se llevará a cabo presencialmente con el Servicio de Administración Tributaria el día 13 de junio. Tenemos distintas propuestas, planteamientos y problemáticas que hemos estado enviando para tratar en esa reunión. El día de hoy llevamos entre las propuestas al SAT sobre la actualización de las guías de llenado del CFDI. Entendemos que las disposiciones fiscales, estamos hablando de impuestos sobre la renta, estamos hablando de la ley del IVA, estamos hablando de la ley del IEPS, establecen para la causación de impuestos que esta determinación de impuestos debe de ser con efectos fiscales al pago o al cobro. ¿Qué quiere decir? Si estamos hablando del supuesto de pagos o cobros con cheque, el impuesto se causará, según las disposiciones fiscales, a la fecha de su cobro. Pero además, nuestro código fiscal establece los requisitos que deben de tener los comprobantes fiscales. Y si estos comprobantes fiscales que estamos hablando de los CFDIs carecen de algún dato, incumplen con algún requisito, entonces los importes plasmados en estos CFDIs no serán deducibles o acreditables. Y además para el emisor de esos comprobantes, si no cumple, pues va a ser sancionado de acuerdo a las multas que están establecidas en nuestro código fiscal. Esto nos lleva a que hay que determinar los impuestos de acuerdo a las disposiciones fiscales, pero también hay que emitir y recibir los comprobantes con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. Y en el caso de los cobros o pagos con cheque, pues está lo que establece en materia de facturación las guías de llenado del complemento de pago o la guía de llenado del CFDI de nómina. ¿Qué es una guía de llenado? Es un documento que se encuentra en el portal del SAT que describe cómo realizar el llenado o qué datos se deben registrar en cada campo del comprobante fiscal o del CFDI. Y estamos hablando específicamente de la fecha de pago. En la fecha de pago te dicen las guías que en el caso de cheque se debe registrar como fecha de pago la fecha en que se recibe el cheque, aunque el depósito sea al día siguiente. Eso lo establece el documento a través de sus preguntas frecuentes. Entonces, ¿cuál es la problemática o incertidumbre que tienen los contribuyentes hoy en día? De acuerdo a las disposiciones fiscales, determinan los impuestos de acuerdo a la fecha en que se cobró el cheque. Y en materia de facturación, es la fecha en que se recibió el cheque. Entonces, estamos hablando en muchas ocasiones de fechas distintas. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora, en la actualidad, pues la mayoría de las declaraciones se encuentran prellenadas en base a los importes que se manifiestan en los comprobantes fiscales. Y los contribuyentes, al momento de presentar sus declaraciones, presentan inconsistencias entre los importes manifestados en esas declaraciones y los que se encuentran en los comprobantes fiscales de acuerdo a estas fechas de pago. Estamos hablando de declaraciones del impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta y también retenciones por salarios. La propuesta que tenemos ante el SAT y que estaremos llevando a la próxima reunión del mes de junio es que se actualicen esas guías de llenado, tanto del complemento de pago como el CFDI de nómina, para que en el caso de los cobros o pagos con cheques, la fecha de pago que se tenga que llenar en el comprobante fiscal, pues sea la misma fecha que maneja las disposiciones fiscales, que sea la fecha de cobro del cheque.
¿Por qué? Porque de ser así y persistir estas inconsistencias, el contribuyente no está incumpliendo con ninguna disposición fiscal, está cumpliendo con determinación de impuestos y está cumpliendo con emisión y recepción de comprobantes. Sin embargo, se presentan inconsistencias y estas inconsistencias pueden derivar en programas de vigilancia profunda, en cartas de invitación y lo que lleva un riesgo, porque siempre está latente el riesgo en las diferencias que estamos mencionando, de la restricción temporal del uso de certificado de sello digital, es decir, riesgo en poder estar emitiendo facturas. Entonces, este tema, pues lo traemos a la Comisión Nacional de Síndicos, vamos a estar informando porque todas las respuestas que nos emite el SAT en estas reuniones son de carácter público y están para su libre consulta en la misma página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la página del Instituto Mexicano de Contadores. Otras propuestas que hemos manejado en la última parte o en los últimos meses del 2023 son propuestas de reforma para el tema del régimen simplificado de confianza de las personas físicas. La ley permite a las personas físicas tributar en este régimen simplificado de confianza cuando tienen actividades empresariales, profesionales o por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, es decir, arrendamiento. Estas tres actividades pueden tributar en el reciclo siempre y cuando los ingresos obtenidos en un año no superen los 3,5 millones de pesos. Pero además de esas actividades, este régimen fiscal es compatible con otras actividades adicionales, es decir, con otros regímenes fiscales adicionales, que son sueldos y salarios y que son intereses, siempre y cuando pues se encuentre la persona física dentro de ese límite o ese umbral de 3,5 millones. ¿Qué quiere decir? Puedo ser reciclo, puedo ser asalariado y puedo tener intereses siempre y cuando no rebase los 3,5 millones. Son las únicas actividades o el único régimen fiscal compatible con el reciclo, intereses y sueldos y salarios. Si tenemos otro régimen fiscal adicional, no es compatible con el reciclo y entonces las personas físicas no pueden tributar en el reciclo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hoy vivimos en un mundo de transacciones de economía digital, personas con recursos altos, con recursos bajos, con cualquier tipo de recursos, sin importar el importe, tiene acceso a invertir en operaciones financieras, por mencionar un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si la persona física que tributa en el reciclo llega a tener ingresos por enajenación de acciones, por invertir en casa de bolsa, que se puede hacer desde un importe muy bajo, entonces eso lo lleva a tributar en otro régimen adicional o en otro capítulo, que es el de enajenación de acciones en casa de bolsa, el cual no es compatible con el reciclo porque, como lo mencionamos, solamente es compatible con sueldos, salarios e intereses. Eso hace que la persona física no pueda tributar en el reciclo. Intereses, pero del extranjero, de la banca extranjera, también lo lleva a otro capítulo, a otro régimen fiscal incompatible con el reciclo. Entonces, la propuesta que hizo el Servicio de Administración Tributaria es que la persona física que tributa en el régimen simplificado de confianza pueda tener ingresos por capítulos adicionales de la ley del ISR, es decir, otros regímenes fiscales adicionales a sueldos y salarios e intereses, siempre y cuando en su conjunto no rebasen los 3,5 millones de pesos. Esta propuesta está vigente de analizar por el SAT, sí nos respondió en 2023, nos dio respuesta de que estos temas se van a proponer a estudio a las áreas competentes del SAT, pero se va a analizar su viabilidad en el momento oportuno, toda vez que implica una reforma a la legislación fiscal. Entonces, tenemos este tema pendiente de tratar todavía con la autoridad cuando vengan ya próximamente o en los próximos meses ya temas o tiempos de modificaciones a la legislación fiscal o entre el proceso legislativo. Entonces, es un tema que no hemos dejado en la Comisión Nacional de Síndicos, que sí lo hemos planteado, propuesto a la autoridad y que está bajo análisis. Otro tema que hemos estado viendo recientemente en el mes de mayo, reportado por los contribuyentes asociados al Instituto Mexicano, es que han recibido mensajes
por el buzón tributario, correo electrónico, donde el SAT les informe inconsistencias en el pago del impuesto al valor agregado. Y las inconsistencias son por periodos de los últimos 5 años. Recordemos que el IVA es un pago mensual y se reportan diferencias de los últimos 5 años. Estas diferencias detectadas por el SAT derivada de la declaración informativa de operaciones con terceros presentada por los clientes de los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Los clientes están obligados a reportar a sus proveedores o en una declaración reportar los importes de operaciones que tuvieron con proveedores, con terceros. Entonces, la autoridad, al detectar que el contribuyente y su cliente no tienen los mismos valores declarados o importes declarados para efectos del IVA, pues entonces está enviando estas cartas de invitación o estos mensajes al buzón tributario en un marco de orientación donde le solicita al cliente o le hace, donde le solicita al contribuyente, perdón, y le hace saber que su cliente declaró importes distintos. Entonces lo invita a que aclare o a que corrija tal situación. Entonces los contribuyentes, ¿qué es lo que nos han reportado? Que tienen problemas o incertidumbre en la manera de aclarar estas invitaciones o estas inconsistencias detectadas porque no cuentan con los elementos necesarios para revisar la información específicamente en la columna o el dato que les manda el SAT, que son valores de actos reportados en la DIOT de sus clientes. Entonces, al no tener la información, los contribuyentes, para poder analizarla y en su caso desvirtuarla, pues no saben o nos reportan que tienen incertidumbre en poder definir esta situación. Entonces se le está planteando al SAT eh, su intervención en orientación hacia los contribuyentes sobre qué procedimiento deben de realizar específicamente en estos casos, ya que no tienen la información necesaria para aclarar o desvirtuar estas inconsistencias. Y todo considerando que el contribuyente también puede llegar a encontrarse en un supuesto de restricción temporal del uso del certificado de sello digital por estas diferencias que pueden permanecer 5 años informadas por el SAT. Y el SAT así lo hace saber en los correos electrónicos. Entonces, estamos en una situación reportada por los contribuyentes de incertidumbre y donde solicitan el criterio de la autoridad o la orientación de la autoridad para saber cómo resolver estas inconsistencias detectadas sin contar con los elementos necesarios. Por último, hemos recibido también reportes de parte de los contribuyentes sobre problemáticas de acceso a distintas aplicaciones en el portal del SAT. Durante el último mes, últimas semanas, últimos días, se estuvieron reportando problemas para accesar a las aplicaciones de pagos provisionales y mensuales, tanto de personas físicas como de personas morales. En lo que va del año de 2024, también hemos recibido en distintas ocasiones o en distintos meses del año este tipo de reporte de problemáticas en lo referente a fallas de acceso a distintos aplicativos del SAT, en su momento declaraciones anuales, en su momento visores del SAT, en su momento facturación electrónica, opinión de cumplimiento, constancia de la situación fiscal, pero también reportes sobre problemas de envío de declaraciones utilizando la firma electrónica o imposibilidad de utilizar la contraseña como mecanismo de acceso para ingresar a aplicaciones. Es decir, para ingresar a alguna aplicación en el portal del SAT, el contribuyente tiene la opción de hacerlo con su firma electrónica o de hacerlo con su contraseña. Y se ha reportado durante el año también imposibilidad de accesar con ese mecanismo. En cada ocasión hemos recibido los reportes por parte del contribuyente y en cada ocasión la Comisión Nacional de Síndicos del Instituto Mexicano ha reportado vía correo electrónico al SAT tales situaciones. Ponemos como un ejemplo la declaración anual de personas físicas del mes de abril del año pasado. ¿Por qué? Porque también se reportaron problemas de prellenado o precarga de la información en las declaraciones. En el caso de Reciclo Personas Físicas, durante el mes de abril, mes para presentar la declaración anual de personas físicas del ejercicio 2023, se reportaron problemas de precarga
para el régimen simplificado de personas físicas, donde los meses o distintos meses de 2023 no se prellenaban el rubro de los ingresos. Estos reportes se estuvieron recibiendo y alrededor de 300 casos específicos se mandaron al Servicio de Administración Tributaria, mismos casos que fueron atendidos por el SAT y mismos casos que fueron resueltos antes de la fecha de vencimiento del mes de abril para la presentación de la declaración anual de personas físicas. Entonces, como conclusión, les hacemos saber este, a los medios, a los asociados que nos están viendo, que en cada colegio federado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, tienen a un síndico asignado, que es el medio de contacto mediante el cual pueden atender sus problemáticas o sus propuestas o cualquier tema que traigan en cuanto al correcto cumplimiento de obligaciones fiscales, mismos que será atendido y lo veremos con las autoridades respectivas y sobre todo que tengan ese conocimiento de que siempre estamos a disposición de atenderlos como Instituto Mexicano de Contadores Públicos y estaremos informando en cada ocasión pues de todos los avances que haya en cuestión de las problemáticas o planteamientos que estamos tratando con la autoridad. Yo hasta aquí terminaría mi intervención eh, sobre estos puntos que hemos estado tratando recientemente.